Pero hay que ayudarles un par de semanas. Gracias, Daniel y Jessica. Vamos a estar aprendiendo ese himno Dios mediante el próximo domingo como congregación. Les invito a buscar ya el libro de 1 de Pedro. Vamos al capítulo 4. Seguimos en una serie en el libro de 1 de Pedro, titulada Firmes en la gracia de Dios. No hemos tomado mucho tiempo en el transcurso de la serie para explicar ese título. En un sentido, lo estoy guardando para el último sermón, porque ahí Pedro cierra todo el argumento de su carta con esa énfasis en firmes. Descansar, pero firmes en la gracia de Dios. Sin embargo, vemos durante todo el transcurso de este libro que Pedro entiende que su llamado a vivir de cierta manera no es un llamado a vivir una vida legalista, sino es vivir descansando en que Dios ejercita su gracia en nuestras vidas. Hoy las pasiones humanas y la voluntad de Dios. ¿Te ha sorprendido alguna vez que la vida cristiana es tan difícil? He escuchado a varios decir que cuando llegaron a Cristo tuvieron por alguna razón esa mentalidad de que ya que soy cristiano, las cosas deben ir mejor. Si voy a honrar a Dios, así que Dios debe bendecirme, y vinculan ese Dios me bendice con no quiero sufrir tanto o no debo sufrir tanto, y encuentran que la vida simplemente no sale así. Los cristianos vienen a Cristo, o muchas personas vienen a Cristo con esa mentalidad de que todo será mucho más fácil como cristiano. Y cuando las cosas se ponen difíciles, se sorprenden. A veces se alejan de Cristo. Pienso, por ejemplo, en la parábola del sembrador que Jesús dio. Y algunos son como la semilla que cayó en pedregales, que mostró ahí al toque una cierta evidencia de vida, pero cuando vino el sol, cuando básicamente vino para nosotros, poniéndonos en ese caso, la vida difícil, el sufrimiento que sí o sí corresponde a la vida cristiana. Y como dijo Jesús en la parábola, muchos no persisten, no siguen creyendo, abandonan la fe. Y eso da testimonio simplemente que nunca tuvieron esa nueva vida. Pero para nosotros, los que no abandonamos la fe, cuando vienen dificultades, igual se levanta esa pregunta: si soy cristiano, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Mira, yo siento que como cristianos tenemos una gran ventaja aquí. En cuanto a cómo entender esta realidad, porque sí o sí, todo el mundo sufre, entendemos eso. Es decir, los evangélicos sufrimos, los católicos sufren, los que viven en otras partes del mundo con otras religiones, o los que ni creen en Dios, igual sufren. Y como cristianos tenemos una ventaja. Lo veo en dos maneras, o con dos razones aquí. Uno, sabemos dónde comenzó el sufrimiento, es una gran ventaja para nosotros. Comenzó cuando la humanidad se rebeló contra Dios en el huerto de Edén. Y dos, sabemos que Dios está logrando sus buenos propósitos a través del sufrimiento. Sabemos dónde comenzó, que nunca en el principio no era la voluntad de Dios que sufriéramos tantos. Sabemos en qué punto comenzó, cuando entró el pecado, entró el sufrimiento. Y sabemos también que Dios, a través del sufrimiento, sigue cumpliendo sus propósitos. Y mírame, si tú no crees esa verdad y eres cristiano,
Es decir, tu vida va a ser una total desorden espiritualmente hablando. Vas a estar ahí arriba, abajo. Si no captas el hecho de que aún con el sufrimiento, Dios sigue cumpliendo sus buenos propósitos. Entonces, ¿qué dice Pedro en el primer versículo? Y quiero que lo leas ahí, que lo veas ahí en tu propia Biblia, si tienes ahí una copia delante de ti. Jesús o Pedro lo expresa así, lo dice de manera directa, puesto que Cristo ha padecido, puesto que Él ha sufrido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Mira el término militar que Pedro agarra ahí, armaos del mismo pensamiento. Si tú viniste a Cristo pensando que Cristo simplemente iba a darte una prosperidad profunda y que ya no ibas a tener que sufrir, no es lo que Pedro dice aquí. Y no es lo que Pedro afirma en toda su carta. Para guiarnos en este texto hoy, estas son las tres cosas principales que vamos a considerar. 1, el problema de las pasiones humanas. 2, la dificultad de la voluntad de Dios. Y 3, el poder del Evangelio. Primero, el problema de las pasiones humanas. Y vamos a leer juntos ahí, yo leo ustedes ahí en sus Biblias los versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 2, Pedro define un contraste entre las dos formas de vivir que son radicalmente distintas. Puedes vivir o conforme a las pasiones humanas, y ahí estoy cambiando los términos ahí. La Reina Valera dice concupiscencias de los hombres. Ese término concupiscencias es un poco Reina Valera. Y vamos a usar el término pasiones humanas. Es lo que los términos quieren expresar ahí. Es más fácil para nosotros trabajar con ese término. Puedes vivir o conforme a las pasiones humanas, o puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Un contraste ahí, dos opciones. Y estos son diametralmente opuestos entre sí. De hecho, realmente no hay ningún punto medio entre estos dos. Es decir, en cualquier momento, o estás respondiendo a tus pasiones humanas, o estás respondiendo a la voluntad de Dios en tu vida. Son dos cosas que nunca se mezclan, son opuestos, y queremos comenzar viendo el problema de las pasiones humanas. Ahora, versículo 3 conmigo. En el versículo 3, Pedro enumera o describe 6 manifestaciones de estas pasiones humanas. Y por si acaso, esta es una lista entre varias en la Biblia de cosas feas, es decir, de pecados, de cosas terribles, en este caso es una lista en un sentido un poco más sucia en cuanto a los pecados que describe aquí. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, para entenderlas, estas pasiones humanas o las descripciones de ellas, quiero ayudarnos a ponerlos en grupos para entender mejor lo que Pedro está describiendo aquí. Las primeras dos se pueden entender juntas, lascivias y concupiscencias. La lascivia es en sí la falta de autocontrol que involucra a uno en una conducta
que viola todos los límites de lo que es socialmente aceptable. Es decir, cuando Pedro usa el término lascivia, está hablando de cosas que aún en la vida social normal se considera como algo sucio, como algo que no debe ser. Conducta indecente, por ejemplo. Concupiscencias, en sí el término no siempre, el término griego no siempre tiene un uso negativo, es un término que expresa deseo, y cuando es obvio en el contexto que tiene un concepto de deseos malos, deseos sucios, entonces lo traducen o concupiscencias o pasiones o algo así. Específicamente en este contexto es un deseo para algo prohibido o simplemente algo desordenado. Y juntos estos dos vicios muchas veces se refieren al pecado sexual. Normalmente vienen juntos estos dos términos y describen cosas que tienen que ver con pecados sexuales. De ahí los siguientes tres describen un problema similar. El problema tiene que ver con el alcohol. Embriagueces es simplemente emborracharse, gracias. Orgías tiene que ver con fiestas o festejos excesivos. Siempre viene en conjunto con el término anterior, embriagueces, orgías. Disipación es un término que en el tiempo se refería, si no se usa mucho en la Biblia, pero en el contexto griego del tiempo, se describía a reuniones donde sí o sí iba a haber alcohol, donde iban a entrar en cosas ilícitas o indecentes o algo así. Entonces, Pedro une estos tres términos para describir simplemente la manifestación de los problemas que el alcohol tiende a producir en cuanto a tomar, emborracharte, las fiestas, todo ese ambiente mundano donde siempre habrá alcohol. La última es única, es distinta en un sentido en esta lista. Abominables idolatrías. Pedro probablemente se refiere a algo similar a lo que observamos en cuanto a la idolatría aquí en el Perú. ¿En qué sentido? Un fuerte apego o a los ritos o a las imágenes de la religión. Entonces, ese primer grupo, pecados sexuales, sensuales, cosas indecentes. De ahí, el segundo grupo, hay cosas que tienen que ver con los problemas que el alcohol produce. Y de ahí, ese tema de la idolatría. Ahora, esta no es una lista exhaustiva de todas las manifestaciones de las pasiones humanas. Hay otras listas de vicios mucho más largos en la Biblia. Al comienzo del capítulo 2, Pedro, por ejemplo, menciona cosas como la malicia, es 2 Pedro 2:1, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y cosas así. Y recuerda que Pedro claramente establece un contraste entre las pasiones humanas, es decir, lo que en el corazón produce estos vicios, si viene del corazón, de pasiones, deseos corruptos. Entonces él marca una diferencia entre las pasiones humanas y la voluntad de Dios. Ahora, mirando aquí y mirando alrededor del versículo 3, las otras cosas que Pedro dice aquí, quiero mostrarle tres verdades que en cuanto a estas pasiones humanas y las personas que viven impulsadas por ellas. Primera verdad aquí. Cuando las personas que no son cristianos viven por sus pasiones, simplemente están haciendo lo que quieren hacer. Y Pedro lo expresa simplemente en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y cuando habla de gentiles está hablando, usando el término para describir a los que no son creyentes, los que no son cristianos. Aunque algunos eran cristianos gentiles y cristianos judíos, él usa el término así. Entonces, su punto es que, no debemos sorprendernos
que el mundo vive así. Por ejemplo, si mi vecino hace una fiesta ahí con gritos y cosas locuras y cosas indecentes, puede ser para querer dormir, que le diga algo, pero no le voy a confrontar que esté pecando, porque si no tiene a Cristo, está haciendo lo que quiere hacer. Lo que necesita es el Evangelio. Y ahí puede ser que le hago ver que los resultados de sus vicios, que no son muy agradables, al menos el siguiente día, pero están haciendo simplemente lo que les agrada. Segunda verdad aquí, ellos darán cuenta a Jesucristo el juez. Y recuerden que Pedro está hablando con nosotros cristianos. Y uno mostrándonos, mira, es lo que ellos quieren hacer. Para decirnos si es lo que nosotros queremos hacer, hay un problema. Y luego, como para responder a que, pero ¿qué de ellos? Ellos hacen todas sus locuras, igual viven mejor que yo. Y les recuerda, ellos darán cuenta a Jesucristo el juez, versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Pedro dice que darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, está hablando de los que todavía viven físicamente. Sí, creo yo que él está hablando no de vida y muerte espiritual, sino de marcando que no importa si hayan muerto, igual sufrir o van a enfrentar el juicio de Dios. Es como que muchos de los cristianos perseguidos en ese tiempo podrían haber, creo que tenían esas dudas, ¿no? Como que esta gente vivió sus locuras y tuvieron una vida algo agradable a pesar de sus pecados y sus vicios, y parece que no han sido juzgados y murieron a una buena edad. ¿Y dónde está el juicio? Y Pedro les calma y les dice, hay que recordar que ellos, o en esta vida o en la siguiente, sí o sí van a enfrentar el juicio de Dios. Ahora, él dice, al que está preparado, versículo 5 ahí, para juzgar a los vivos y los muertos. Y solo hay una verdad que quiero destacar aquí, porque no quiero pasar por alto lo que Pedro destaca ahí. Ya que Jesús ha sufrido, muerto y resucitado de entre los muertos, eso significa, es lo que le puso a él en una posición ya apto, preparado. Ese es el término que Pedro está buscando ahí, para juzgar. Y podríamos preguntar, entonces, ¿no pudo juzgar antes de su muerte? Yo no quiero ir en esa dirección porque creo que no nos conviene hablar de manera hipotética. El punto es que lo que le puso a Jesús en un lugar donde, por ejemplo, donde termina versículo capítulo 3, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él está a la diestra de Dios, está ahí en una posición de autoridad con el fin de juzgar a los que han rechazado la bondad de Dios, el amor de Dios, el evangelio de Dios, etc. Y los que han simplemente vivido sus vidas para sí mismo. Entonces, Él, cuando sufrió y murió, Él tomó en sí nuestro pecado. Y cuando resucitó, mostró que Él conquistó el pecado. Entonces, a la persona, este es el punto, la persona que rechaza el acto del Evangelio, que rechaza lo que Cristo ha hecho por nosotros, merece que el que se entregó sea ahora su juez. Él es el que está preparado, por eso Pedro habla en términos así, para juzgar. Una tercera verdad ahí, el cristiano sufriente ha hecho una ruptura decisiva con la vida pasada.
Observa nuevamente el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Pedro reconoce que las personas no salvas viven por sus pasiones humanas, pero cuando una persona se convierte a Cristo, y específicamente cuando comienza a experimentar sufrimiento, esa ruptura decisiva con la vida pasada se vuelve clara. Es por eso que Pedro lo expresa en estos términos. Antes de venir a Cristo, vivías tus propias o guiado por tus propias pasiones. Pero basta ya el tiempo pasado para vivir de esa manera. El tiempo que resta es para vivir conforme a la voluntad de Dios. Está describiendo una ruptura decisiva con la vida pasada. Es decir, la persona que considera el Evangelio simplemente como un escape del infierno y realmente no ha experimentado en su corazón un arrepentimiento verdadero por toda su vida pecaminosa, esa persona no va a estar tan rápido, no va a correr a aceptar esa ruptura con la vida anterior. Y la conclusión correcta sería quizás no entendió el Evangelio. Es lo que Pedro está describiendo ahí, esta ruptura decisiva con la vida pasada. Quiero decirlo directo, si tu vida todavía está impulsada principalmente por las pasiones humanas, es posible que nunca te hayas convertido a Cristo. Si tus deseos principales son así. Ahora, la dificultad de la voluntad de Dios o la dificultad en responder, en seguir la voluntad de Dios. Y quiero volver aquí al versículo 2 por un momento para que vean otra vez ese contraste. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino si Cristo murió para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando se trata de vivir conforme a la voluntad de Dios, nuestro problema es que no es fácil. Si fuera fácil hacer la voluntad de Dios, todos lo haríamos. Y vivimos los que somos creyentes verdaderos con esa lucha de que por un lado hay algo en nosotros, guiado por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos impulsa hacia un deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Si nunca sientes en tu corazón ese deseo de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de negarte a ti mismo, si nunca lo sientes, la conclusión es que no eres creyente. No has experimentado esta conversión. Si sientes una lucha, es decir, por un lado quiero obedecer a Dios y por otro lado me está saliendo muy difícil. Al menos, tan difícil que sea, al menos puedes descansar en el hecho de que si estoy luchando es porque hay dos guerras, hay dos ejércitos ahí, hay dos cosas peleando ahí. No es solo mi carne, sino el Espíritu de Dios en mí, formando nuevos deseos. El problema es que nos es muy difícil. Y veo aquí 3 verdades otra vez que quiero mostrarles. 1, el llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios es en realidad un llamado al sufrimiento. Quiero que captes bien lo que estoy tratando de expresar aquí. El llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios, es decir, lo que Pedro describe en el versículo 2, que no debemos vivir guiados por nuestras pasiones humanas, sino debemos vivir conformes a la voluntad de Dios. Ese mismo llamado es en sí, en esencia, un llamado a sufrir. Si no se puede separarlos. Pedro nos ilustra esta verdad de maneras muy vívidas. Por ejemplo, decir no a nuestras pasiones pecaminosas es sufrir.
ya que son lo que naturalmente queremos hacer. Él habla de los gentiles, lo que ya mencioné, que simplemente hacen lo que le agradan. El problema es que muchas veces a nosotros nos agradan cosas pecaminosas. Entonces, cuando yo digo no a mi carne, si cuando, como Pablo describe en Romanos 6, en Romanos 8, cuando tengo que enfrentar el hecho de que por un lado quiero hacer esto, pero sé que no es la voluntad de Dios, sé que es algo pecaminoso, sé que no debo reaccionar así. Decir no a la carne es sufrimiento. Si las tentaciones en sí son sufrimiento, porque la tentación consiste en yo quiero hacer algo que no puedo hacer y duele de alguna otra manera decir no a la carne. Por ejemplo, cuando quieres enojarte con alguien, Dios te está llamando a sufrir el dolor de contener esa reacción pecaminosa. Cuando quieres mirar esa pornografía, Dios te está llamando a sufrir el dolor de decir no a la carne, a tu carne. Cuando quieres entregarte a la búsqueda de algún ídolo, sea lo que sea, Dios te está llamando a sufrir la realidad de negarte a ti mismo. De decir, esto es lo que me interesa, me tiene ahí fascinado, pero no es lo que Dios, no es Dios mismo. Si no es Dios mismo, si nuestra fascinación principal no es Dios mismo, entonces algo más se va a convertir en un ídolo. Y no ir en esa dirección, no permitir que tu corazón corra en esa dirección, es un tipo de sufrimiento en responder a la voluntad de Dios. Cuando seguimos la voluntad de Dios, inevitablemente sufriremos la vergüenza de no participar con otros en sus actividades pecaminosas. Mira ahí lo que Pedro expresa en el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, me gusta ese término, desenfreno de disolución. Es como que, ¿qué? ¿No vas a la fiesta? ¿O qué? ¿Tú no tomas? ¿Cómo te diviertes? ¿O, ay, los cristianos son demasiados aburridos? ¿O qué pasa contigo? Solías hacer estas cosas con nosotros. Es que ahora te consideras mejor que nosotros. ¿Has escuchado algo así? Y es lo que Pedro describe. Se sorprenden. Que no vuelves a vivir una vida guiada por las pasiones humanas. Incluso podemos ser difamados por nuestra falta de voluntad de participar en estas actividades. Versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es difamar ahí. Hay una segunda verdad aquí. Dios usa el sufrimiento para ponernos en conformidad con su voluntad, porque el sufrimiento es el camino de Dios para detener el pecado. Entonces, primero aquí, en cuanto a la voluntad de Dios, Pedro nos muestra que vivir conforme a la voluntad de Dios es asumir una vida de sufrimiento, aceptarlo. Pero lo lleva como un paso más, que es que no solo es aceptar el sufrimiento, es darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer con el sufrimiento. Y específicamente es que quiere usar el sufrimiento como un freno al pecado en nuestras vidas. ¿Cómo funciona o cómo lo vemos ahí? Quiero mirar cuidadosamente con ustedes el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, ¿qué quiere decir Pedro al decir que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado? Sabemos que lo que no está diciendo es que la persona que sufre ya no peca,
Porque todos hemos visto a personas que aún sufriendo, siguen pecando quizás más. O quizás piensas, o debemos pensar en nosotros mismos. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? La clave para entender esa última frase, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, la clave para entender esa frase es entender lo que dice en las dos primeras frases. Tenemos que tomar el versículo 1 como un conjunto ahí. Para entender la última frase, hay que entender las primeras dos. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. La razón principal por la que Cristo sufrió en su cuerpo, en su carne, y finalmente fue matado en la cruz, fue para que pudiera terminar con el pecado. Pedro está jugando con unas conexiones, y es Cristo puso un fin, en cierto sentido, al pecado, cuando Él sufrió y murió. Es decir, la manera de que se tratara el pecado, el fin de su dominio, no de su influencia, pero de su dominio, es decir, conquistando el pecado y los efectos del pecado, fue por medio del sufrimiento. Esa es la conexión, el sufrimiento de Jesucristo. Hebreos 9:26 lo expresa bien, pero ahora, la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, hablando de Jesucristo, por el sacrificio de sí mismo. ¿Con qué fin? Para quitar de en medio el pecado. Entonces, el sufrimiento de Jesucristo tuvo ese fin de poner un freno, un cerrar, de tratar el tema de terminar con el dominio del pecado. Ahora, segunda frase, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y la segunda frase, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El mismo pensamiento de lo que Pedro habla es el siguiente. Cristo lidió con nuestro pecado, sufriendo y muriendo en la cruz, por lo que debemos nosotros armarnos. Como dije antes, término militar, muy inusual, es la única vez que este término figura en toda la Biblia. Armarnos de creer esa verdad todos los días. Podríamos decirlo de esta manera, el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz ha producido una situación totalmente nueva para los creyentes. Su sufrimiento y muerte conquistaron el poder del pecado de una manera que el mundo nunca había visto antes. Lo tenemos en el versículo que leí más antes en el culto, capítulo 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La conexión que Pedro quiere aclarar ahí es esto. Jesús, ahí en el versículo 1, Jesús sufrió. Y esa tiene una conexión con que Él, con su sufrimiento, puso un fin al pecado. Y de ahí nos llama a nosotros, nos llama a tomar ese mismo pensamiento. Y ahí, y no quiero confundirlos, pero ahí ese tiene dos direcciones, y quiero que capten esto. Uno es que por un lado, Pedro nos está llamando a creer lo que Cristo hizo, a creer que cuando Él conquistó el pecado, que realmente lo conquistó. Y armarnos de esa confianza. Y creer lo que dice al final del primer versículo, que quien ha padecido en la carne, si pensando en Cristo, terminó con el pecado. Debemos creer que Cristo puso un fin al pecado. Pero hay otro ángulo ahí que también creo yo que Pedro tiene en su mente, y es que por eso nos llama a nosotros a tomar esa misma manera de pensar. Es decir, entender la conexión que es muy real ahí, que el que sufre va a pecar menos, si es que sufre bien, y darnos cuenta de que la manera en que Dios nos purifica, su manera, aparte de la misma palabra de Dios obrando en nosotros, de ahí, después de la palabra, su primera herramienta para
purificar nuestras vidas para que haya menos pecado en nuestras vidas, es que nos permite sufrir. Y eso no nos debe sorprender, es la manera que Cristo trató con el pecado también. Una tercera verdad aquí, y es esta: para seguir verdaderamente la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a aceptar el sufrimiento de negarnos continuamente a nosotros mismos y servir a los demás. Para seguir verdaderamente la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a aceptar el sufrimiento de negarnos continuamente a nosotros mismos y servir a los demás. Esta porción del texto hoy es de 7 al 11. ¿Qué está haciendo Pedro? Creo yo que él nos está mostrando cómo es una vida conforme a la voluntad de Dios. En el versículo 3 nos mostró cómo es una vida conforme a las pasiones humanas. Y del 7 al 11 es cómo es la vida conforme a la voluntad de Dios. Solo voy a mencionarlos brevemente y llegaremos ahí al final. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, y cuando él dice el fin de todas las cosas, no está diciendo que la venida de Cristo en su tiempo como que estuvo engañado, como que ya viene de aquí a un par de años quizás y no vino. No, es simplemente su manera, la manera en que todo el Nuevo Testamento expresa que estamos en los últimos tiempos, es decir, una última etapa del plan de Dios para de aquí. Lo que viene es, el próximo paso es la segunda venida de Cristo. Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca, versículo 7, sed pues sobrios y velad en oración. Y la cosa con cada versículo aquí que quiero que capten es esto, que Él nos está mostrando lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Entonces, ese primer paso es tomar seriamente la vida y específicamente el tema de la oración. Ser sobrios y velar en oración. Así que debemos negar nuestras pasiones por la pereza y la frivolidad, y debemos adoptar una visión sobria de la vida. Y sobria no significa que no puedes disfrutar la vida o que no hay un tiempo para reírnos, sino que es una perspectiva de que las cosas importantes las voy a tomar como importantes. Cuando es tiempo de trabajar, voy a trabajar. Cuando es tiempo de adorar, vamos a adorar. Cuando es tiempo de estudiar, cuando es tiempo de divertirnos, vamos a divertirnos. Es decir, tomar seriamente una perspectiva de la vida. Y negarnos a nosotros mismos cuando queremos ir o por la pereza o la frivolidad, rechazar, sufrir esas tentaciones, decir no a la carne. Y cuando nos toca nuestras oraciones, ser serios, como Pedro expresa aquí, velad en oración. Expresando aquí ese primer paso en seguir la voluntad de Dios. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, este es el mandato que siempre se coloca en la posición más alta. Y Pedro, en su forma, hace lo mismo. Por eso dice, y ante todo. Pablo lo pone primero en una lista ahí, o en otro punto dice algo semejante. Sobre todo el amor. ¿Y por qué ese sobre todo o ante todo el amor? Y es porque el amor agarra todo. El amor no me permite hacer algo para mí mismo. Ahora, específicamente él menciona el amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Su punto es esto, no es que el amor cubre pecado de una manera que no conviene a la persona, simplemente es esto. La gente una persona, sigue ofendiéndote. No solo te ofiende una vez, sino sigue ofendiéndote. Y el amor nos dirige
a no reaccionar con venganza con esa persona. A veces estamos dispuestos a perdonar una vez o dos veces, y Pedro dice, cubre una multitud de pecados, de ofensas específicamente. Así que negamos nuestra pasión por vengarnos de las personas, hacerlas sufrir por habernos ofendido, y les mostramos el amor verdadero. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros. Esta es una de aquellas grandes virtudes cristianas, pero a menudo no enfatizada. Debemos ser hospitalitarios con los demás sin quejarnos, sin murmuraciones. En otras palabras, a veces nuestra hospitalidad hacia los demás es una causa de sufrimiento para nosotros. Se convierte en eso a veces. Es como que mi casa está invadida, o comen demasiado, o no tratan bien mis cosas, o se quedan demasiado tiempo. Así que, ¿cómo es la respuesta de uno que asume esta virtud dentro de la voluntad de Dios? Negamos nuestra pasión por servirnos a nosotros mismos y negamos nuestra pasión por tener todo tal como nos gusta, el deseo de proteger nuestro propio espacio, y mostramos hospitalidad sin murmuraciones. Versículo 10. Ahí nos llama a usar nuestros dones para servir a otros. Simplemente es el llamado de negar nuestra pasión por servirnos a nosotros mismos, y debemos usar nuestros dones para servir a los demás. Específicamente en el versículo 11 nombra dos dones específicos: hablar y servir. Ahora, yo estoy convencido que el llamado de Dios en mi vida es a predicar. Si yo no predijo, si no enseño la palabra, si yo no hablo la palabra, voy a estar en desobediencia a la voluntad de Dios. Lo sé porque sé que Dios me ha llamado a esto. Entonces, sí o sí, tengo que estar predicando y enseñando porque es el don a lo cual Dios me ha llamado. Si Dios te ha llamado a un don que tiene que ver con el servicio, con ministrar, como dice aquí el término, tú también. No vas a estar bien con Dios, no vas a estar viviendo conforme a la voluntad de Dios si no hay un ejercicio de aquel don. Así que negamos nuestra pasión de buscar nuestra propia gloria y nuestro propio bien, y hablamos y servimos con el poder de Dios y para su gloria. Por eso Pablo menciona ahí en el versículo 11 que si uno si uno habla, que sea conforme a la palabra de Dios. Si uno ministra, que sea conforme al poder que Dios da. La gloria no es nuestra, simplemente servimos para seguir en obediencia a la voluntad de Dios. Última cosa, el poder del Evangelio. Y quiero dirigirnos a los versículos 5 y 6. Porque con todo esto, las pasiones humanas y la voluntad de Dios, con todo esto tenemos un problema. Ya que hemos sido llamados a negar las pasiones pecaminosas y seguir la voluntad de Dios, nos encontramos con que somos incapaces de vivir bien la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta. Mira, ya debe ser obvio para ti. Por eso, sí, que Pedro dice que los gentiles hacen las cosas que le agradan, es que hay cosas pecaminosas que también a nosotros nos agradan. Es muy difícil poner a otros poner a las prioridades de otros ante nuestras prioridades. Es muy difícil cumplir con todo lo que Pedro describe aquí en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces mira lo que Pedro nos dice en los versículos 5 y 6. Ellos, hablando de los
que viven por sus pasiones humanas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Ahora, ¿quiénes son los muertos ahí? Y otra vez, creo que está hablando de físicamente muerto. Podríamos añadir la palabra ahí, los que ya muertos, o ahora que son muertos, los que vivieron antes. Porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, los que ya han muerto, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Pero dice que aquellos que viven por sus pasiones humanas tendrán que rendir cuentas a Cristo como juez, ya sea en esta vida, los vivos, o en la próxima, los muertos. Y luego dice que el Evangelio fue predicado incluso a aquellos que ahora han muerto, de modo que a pesar de que enfrentan cierto juicio en la tierra por haber vivido tan pecaminosamente, a responder con fe al Evangelio, pueden evitar el juicio en la próxima vida y realmente vivir. El resumen es esto. Pedro está diciendo, a todos nosotros nos toca el juicio de Dios. Sufrimos en esta vida, o si alguien rechaza el Evangelio, encontrará a Cristo como juez más adelante. Sin embargo, para nosotros los que vivimos todavía, hay una esperanza. No tenemos que enfrentar ese juicio de Dios. Aún para nosotros los que somos creyentes, ya hemos creído el Evangelio, luchamos porque viene esa tentación. Dios me va a seguir castigando, me va a seguir porque quiero hacer lo correcto, sé que soy salvo, pero sigo a veces desobedeciendo a Dios, no es lo que quiero hacer, pero en el momento respondo mal, etc. Esa lucha. Y por eso Pedro aclara, el Evangelio fue proclamado. Fue proclamado para que nosotros podamos recibir el poder para la salvación y el poder para vivir conformes a la voluntad de Dios también. Es decir, si tú sales de aquí buscando ser un mejor cristiano viviendo en sumisión a la voluntad de Dios, ¿qué vas a hacer cuando fallas? Es ahí donde corres a la realidad del poder del Evangelio. Que aunque merecemos ser juzgados porque seguimos siendo pecadores, corremos a lo que Cristo hizo. Por eso es clave la constante proclamación del Evangelio. Jesús sufrió y murió, tomó tu juicio para que puedas evitar el castigo de tu pecado, el juicio de tu pecado que es la muerte. Jesús resucitó de la muerte, demostrando la realidad de la nueva vida que quiere darte. Y Él está ahora en el lugar de autoridad, a la diestra de Dios, para que ningún poder espiritual o ninguna autoridad pueda frustrar sus planes. Versículo 11. Termina así. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando sientes la tentación de desanimarte y piensas que es tan difícil vivir conforme a la voluntad de Dios y negar tus pasiones, recuerda que Jesús tomó el mismo camino del sufrimiento, aunque el suyo era mucho más. Y ese camino le llevó a gloria. Cuando Jesús te llama a sufrir, es porque quiere llevarte también a su gloria. Eso es lo que nos espera. Gloria. Así que pensemos como Cristo, que el sufrimiento vale la pena, porque nos espera la gloria que Jesús ya preparó para nosotros. Padre,